Bueno, ¿saben que la Argentina presentó un plan de lucha contra el cambio climático? Y un compromiso, disminuir el 15% de las emisiones de gases del efecto invernadero para 2030, a lo que se suma otro potencial de 15% de disminución en proyectos que requieren de una inversión internacional. La propuesta, que debía ser presentada en Naciones Unidas el 1 de octubre, hoy, en vistas a la cumbre de lucha contra el cambio climático, integra políticas públicas de ahorro energético y protección del ambiente que ya se vienen llevando adelante con obras de infraestructura que están en marcha o con inversiones aprobadas. Vamos a hablar con Juan Carlos Villalonga, que es presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y fue durante 16 años el titular de Greenpeace Argentina. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Uy, a ver esta línea. ¿Me escuchás? Con mucha dificultad. A ver si podemos mejorar y si no, vamos hola. A ver, hola. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Juan Carlos? Bueno, a ver, ¿cuáles son esos planes, esas políticas públicas de ahorro energético y protección de ambiente que se tendrían que estar presentando hoy, ¿no es cierto? Sí, formalmente deberían presentarse hoy, es la fecha que habían prometido. Esto se presentó públicamente el día lunes. A ver, la propuesta que está haciendo Argentina, la meta que se ha trazado es una meta, yo diría, bastante conservadora, muy pobre, está muy por debajo del nivel que un país como Argentina tendría que estar proponiendo en esta cumbre. ¿Por qué? Porque la verdad que el esfuerzo que se está reclamando de parte de países con el nivel de desarrollo, el nivel de emisiones que tiene Argentina, es una meta mayor. De hecho, basta compararlo con lo que están presentando los de la región. Pensemos que vos recién decías 15% de reducción, y esto para tratar de no confundir, pero a ver si nos podemos entender. Es un 15% menos de las emisiones que tendencialmente Argentina tendría. Es decir, las emisiones irían creciendo, digamos, como vienen creciendo en los últimos años, y se traza una línea de lo que sería el efecto tendencial. Y lo que está diciendo Argentina es que va a crecer un 15% menos, ¿sí? No es que vamos a estar 15% por debajo, sino que vamos a crecer 15% menos en emisiones. México, por ejemplo, está diciendo un 25% menos. Brasil está diciendo que va a reducir 43% menos. Uruguay está diciendo por distintos sectores, por ejemplo en el sector de energía, un 30% menos, y va a llegar al 2030 a ser un país neutral en emisiones, es decir, que va a tener 0 emisiones en función de lo que emite y lo que capturan sus plantaciones. Con lo cual, te da una idea de que, bueno, los planteó Perú, Chile, etcétera, son todos niveles de ambición, niveles de reducción más importantes que el que ha planteado Argentina. Con eso te quiero decir que es una manera de referenciar qué es lo que se está pidiendo países con la economía como Argentina, con los niveles de emisión que tenemos. Bueno, tiene que llevar a esa cumbre una propuesta más ambiciosa, una propuesta de mayor profundidad en cuanto a cambios y en cuanto a compromiso. Es importante porque esta reunión en París, la que va a haber ahora a fin de año, la COP21, de allí tiene que emerger el acuerdo global que va a regir de aquí al 2030, en realidad 2020-2030, es decir, la próxima década. Es una década crucial porque lo que se tiene que producir en ese momento es la estabilización global de las emisiones y comenzar un declive. Eso es lo que tiene que producir este acuerdo. Ahora, esto es muy complejo y el mecanismo que se eligió para construir ese acuerdo es que primero los países ponen sobre la mesa el compromiso de que están dispuestos a asumir. A partir de allí empieza una ronda de negociación para ver si eso alcanza o no. Por eso es importante que los países coloquen sobre la mesa un compromiso justo, equitativo, pero también ambicioso. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo es que se reduce la emisión? Más allá de esto que está señalando vos, que está claro, ¿cuáles son las formas para reducir la emisión? Y yo te diría que la más sencilla, la más entendible, la clásica es en el sector energético, la disminución del consumo de los combustibles fósiles, la disminución de uso de petróleo, gas y carbón. Argentina tiene una matriz energética que depende casi en un 90% de esos combustibles, y esa es la razón por la cual Argentina, si bien emite poco, un argentino emite mucho más que el europeo promedio. Y esto te da una idea de que, si bien somos pocos, por eso emitimos poco como conjunto,
lo que emitimos per cápita, o sea, un argentino emite más que un uruguayo, que un brasilero, claro, que el promedio europeo. Eso te da una idea de que Argentina tiene que hacer un esfuerzo, porque en términos equitativos, todos debiéramos, toda la población mundial tendría que estar haciendo un uso de la atmósfera, de la capacidad de absorción de la atmósfera, más o menos equitativa. Y Argentina es un país que está muy por encima del promedio, y esos son países que se espera que hagan un esfuerzo. ¿Pero qué tendríamos que tener? ¿Más energía eólica, más hidráulica? energías renovables, por supuesto. Todo tipo de energía que no emite. Tendríamos que, por supuesto, llevar el nivel de deforestación a cero. La deforestación es otro de los grandes rubros. En Argentina participa casi con el 21% en las emisiones. Eso es, cuando se deforesta, cuando se eliminan bosques nativos, lo que se está haciendo es que todo ese carbono acumulado en la masa vegetal, eso termina en la atmósfera, y eso es también que se contabiliza. Otras actividades industriales, residuos, el buen manejo de los residuos permite disminuir las emisiones de metano, pero yo te diría que básicamente lo que mueve la aguja inicialmente es una reforma importante en la matriz energética. Y ahí Argentina tiene muchísimo para hacer, porque entre otras cosas Argentina está beneficiada porque tiene unos enormes recursos naturales en materia de eólica, solar, biomasa, que son los que pueden darnos podemos producir una transformación muy grande, y podemos tener, como te decía al principio, un nivel de ambición y un nivel de propuesta de reducción mucho más importante. Insisto, pensá que Uruguay está pensando en bajar 30% las emisiones solo del sector energético. Nosotros estamos hablando de un 15%. La verdad, el único país de la región que recuerdo que tiene un nivel de compromiso menor es Guatemala, creo que con un 10%. Insisto, estamos hablando de niveles muy por debajo de lo que ha presentado Chile, Perú, con los que nombraba, México, Colombia, Brasil. Entonces, la verdad, en las negociaciones internacionales, cuando uno va a la mesa de negociación con una propuesta que está, yo diría, es poco creíble, está desubicada a lo que se espera que uno ponga, lejos de ser una posición inicial de negociación, te ubica en un lugar de desprestigio, claro, un lugar poco creíble. Es lo peor que puede haber hecho Argentina, presentar esta propuesta tan desfasada de lo que están haciendo el resto del mundo. Pero se presentó la propuesta porque era hoy, ¿no? Hoy se tiene que presentar, ya seguramente en algunas horas va a aparecer se conoce, claro. Claro, se conoce, se presentó oficialmente el día lunes, se presentó el secretario de Ambiente Luz, y ahora se hará el trámite en la convención. En unas horas aparecerá seguramente en el portal de Naciones Unidas. Juan Carlos, ¿no podrían haber hecho una presentación trucha? Haber dicho, sí, vamos a bajar, igual se está yendo en serio te lo pregunto. Mentir, vos decís. Mentir, si se mienten tanto, lamentablemente, pero... Esto es un compromiso muy serio, porque pensá los tiempos que involucra. No digo que quede claro, Juan Carlos, no es lo que yo recomiendo, por supuesto. No, pero entiendo la pregunta, y a lo que te digo es esto. Lo que debió haber hecho el gobierno es, si quiere hacer las cosas mínimamente con seriedad, pensamos que esto es un acuerdo que lo está negociando este gobierno, ¿sí? El que va a firmar, sea el gobierno que fuere, va a ser el 11 de diciembre un nuevo gobierno. Sí, situación muy paradójica. La convención, la COP21 termina en París el 11 de diciembre. O sea, el que va a poner pública al acuerdo es un nuevo gobierno. Y la verdad es que durante todo este tiempo, no fue mucho, porque la verdad que el gobierno le dedicó unos pocos meses nada más a todo esto, la verdad que lo tomó muy a la ligera, pero debió haber por lo menos en algún momento haber convocado a los equipos técnicos de los demás partidos políticos para mínimamente consensuar, escuchar lo que cada uno está diciendo. Insisto, esto es fijar una política de Estado en materia energética, en materia de desarrollo agropecuario, en materia de desarrollo industrial, manejo de residuos, en la cantidad de rubros en la cual esto no involucra al gobierno. Pensad aquí el 2030, ¿sí? Y insisto, que transformaciones como la que estamos mencionando en materia energética significa que lo podemos hacer, pero significa poner las drogas en determinado tipo de inversiones y en otras no. Y esto es una definición que esto debe ser sostenida no solamente por el próximo gobierno, sino por todos los que van a venir después de aquí al 2030. Y con la posibilidad de que en el camino haya que
dar una vuelta de tuerca y todavía más las medidas de reducción. Entonces, lo lógico, lo serio, y esto ha pasado en muchos países, México, Chile, han hecho consultas importantes durante meses, no solo en el sector académico, social, sino que además se han sentado las otras fuerzas políticas a consensuar una propuesta que tiene que ser del Estado, de la nación, no puede ser, insisto, yo creo que esto fue una propuesta que se elaboró en pocos meses con una idea muy conservadora, muy típica de cómo ve todo este tema del gobierno argentino. Se ha caracterizado por no creer en estas conversaciones, pensar que la cuestión cambio climático es simplemente una estrategia de los países poderosos para neutralizar el desarrollo de los países en desarrollo, lo cual es una lectura anacrónica que no tiene nada que ver con lo que está discutiéndose hoy día en el mundo. Y así salen las cosas. Por eso, con una propuesta miserable, como si fuéramos a regatear el precio de un auto usado. Eso es lo que está pasando con Argentina a nivel internacional. Juan Carlos, gracias por haber charlado con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Juan Carlos Villalonga, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que fue durante 16 años el titular de